Muchísimas gracias. Muchas gracias por la espera. Ahora vamos a dar inicio a nuestro taller de logística y elaboración de matriz de distribución física internacional. Para ello vamos a presentar a nuestro disertante del día de hoy. Tenemos el gusto de poder presentar a Víctor Hugo Velasco Caballero, quien es licenciado en Relaciones Internacionales, es técnico en Administración de Empresas, es experto en marketing online, especialista en distribución física internacional, certificado por la Universidad de Rotterdam de Holanda. También es especialista en exportaciones, tiene un diplomado en logística para la distribución física internacional por el Politécnico de Colombia. Es becario del programa de liderazgo para visitantes internacionales, ética, transparencia y rendición de cuentas IBLP de la Embajada Americana. Y es becario del programa Terminal Puerto Arica, TPA Chile, capacitador en prevención de uso indebido de drogas por la 1DC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. También es becario del programa de formación para líderes de la Escuela de Formación para Democracia y Desarrollo ESFOR, perteneciente de la Fundación Jubileo y Fundación Hans Seider. Y hoy tenemos el gusto de poder tenerlo como nuestro capacitador en nuestro taller de logística y elaboración de matriz de distribución física internacional. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Muchas gracias a todos los participantes también por estar conectados. Y un anuncio antes de comenzar. Veíamos ahí que nos hacían algunas preguntas, ¿no? El material, tanto que va a compartir nuestro disertante, como también la certificación con aval académico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y la grabación de nuestro evento va a ser enviado a las personas que hayan podido cancelar el costo de todo esto, ¿no? Que es de 50 bolivianos a los a las dos opciones de pago que tenemos, tanto al depósito bancario del Banco Fácil, como también por Tigo Money. Todos los datos los tienen ustedes en la descripción de nuestro grupo de WhatsApp. Ahí ustedes pueden ingresar cuando gusten, ahí tienen toda la información para poder realizar la inversión correspondiente, ¿no? Que es de 50 bolivianos. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a dar paso a nuestro disertante. Víctor Hugo, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Un pequeño problema con la conexión, pero ya estamos bien, ¿no? Agradecerles a todos por la participación. Conmigo vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con logística y distribución física internacional. Esta noche también vamos a ver la importancia de elaborar una matriz de distribución física internacional y también vamos a dar ejemplos prácticos para que puedan tomarlo en cuenta al momento de hacer una importación o una exportación, ¿ya? Bien, como vemos acá, cuando empezamos a hablar de logística, tenemos que tomar en cuenta, primeramente, que nosotros estamos tratando acá de operaciones terrestres, marítimas, aéreas o transporte multimodal. Aquí, como podemos ver más adelante,
Ahora, vamos a hablar primero de modos de transporte. Y cuando estamos hablando de los modos de transporte, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre modos de transporte y los medios de transporte, ¿no? Los modos de transporte son ferroviario, aéreo, acuático. También tenemos modos de transporte por ducto, ¿no? Por ejemplo, la exportación de los hidrocarburos, que en el caso boliviano representa un gran porcentaje, ¿no? A través de las exportaciones básicamente de gas. Y también tenemos el modo de transporte carretero, ¿no? Eso en cuanto a estos modos de transporte. Y tenemos que entrar primero entendiendo la definición de transporte internacional, ya que estas actividades de transporte internacional de carga es realizada a través de una empresa transportista autorizada, ya sea marítima, terrestre, aérea, férrea, etcétera, ¿no? Conforme a lo dispuesto en acuerdos y convenios internacionales del cual Bolivia es signatario, ¿no? Bolivia se adherió a muchos protocolos internacionales para poder también transitar en el cono sur, por ejemplo, hablando en vías terrestres, pero también para que Bolivia deje pasar a los vehículos que están en tránsito hacia cualquier otro destino de Latinoamérica, digamos, ¿no? En este caso, más básicamente en el cono sur, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo ahí a detalle. Cuando estamos hablando del transporte internacional, tenemos que tomar en cuenta que este transporte internacional debe ser operado básicamente por empresas certificadas de transporte internacional. Estas son empresas o cooperativas de transporte que tienen autorizaciones previas por autoridades competentes para que estos puedan realizar todas estas operaciones, ¿ya? Ahora ya cuando estamos hablando de este transporte internacional, lo más importante es que veamos que se dividen en distintos grupos, ¿ya? Por una parte tenemos el transporte carretero, vamos a ver las ventajas de este tipo de transporte. Cuando hablamos del transporte carretero, la ventaja es el desplazamiento. Tenemos mayormente carreteras asfaltadas, ¿no? En todo el cono sur, por ejemplo, de América Latina. Si deseamos ir a Perú, a Chile, a Argentina, Paraguay, Brasil. Tenemos, por ejemplo, en el caso boliviano, la carretera bioceánica, que es un corredor bioceánico que une el este y el oeste del cono sur. Y Bolivia viene a ser el corazón de esto. Entonces, hablando de transporte carretero, ahí podemos ver la accesibilidad de las carreteras, la prontitud, también la seguridad y en costos de embalaje es relativamente también no cómodo y también se necesita como siempre la documentación aduanera respectiva, ¿no? Para este tipo de carga, ¿ya? Pero vamos a ir viendo que tiene también desventajas. Por ejemplo, la capacidad, si tomamos en cuenta la capacidad que tiene un camión, mayormente vamos a ver que su capacidad es 28, 30 toneladas, lo máximo que puede llegar tiene ciertas limitantes, mientras que, por ejemplo, si vemos vía marítima, hemos visto recientemente, ¿no? El famoso buque que quedó ahí en el canal de Suez, varado casi una semana. Hemos visto cuántos contenedores, la capacidad que tenía para carga, mientras que el camión solamente te permite un contenedor, ¿no? Un contenedor de 40, obviamente, de 40 pies. Entonces aquí vemos la desventaja tan grande comparado con un buque. También la congestión del tráfico. En el caso boliviano podemos sumar a veces los paros, los bloqueos y regulaciones de tráfico, ¿no? Ahora lo que estamos viendo en pantalla son los corredores fundamentales que tiene Bolivia para sacar la carga y también para ingresar la carga hacia Bolivia, ¿no? Entonces aquí vemos algunos corredores autorizados que vendrían a ser la vía fundamental, ¿no? Aquí tengo en pantalla un mapa de la Administración Boliviana de Carreteras del ABC y como podemos ver hace rato le hablaba del corredor este-oeste y este corredor es la famosa carretera bioceánica. Por ejemplo, fíjense ustedes, si me siguen con el mouse, no sé si se estará viendo con el mouse en pantalla, partimos de Puerto Bush, por ejemplo, y vemos acá una línea celeste. Esta línea celeste, estimados participantes, es la famosa carretera bioceánica. ¿Sí o no? Viene hasta Santa Cruz, integra también la Chiquitanía, ¿no? Todo este corredor
y esto sigue hacia el oeste y podemos salir hacia Oruro y también a La Paz. Si bajamos por acá, por ejemplo, en la carretera que usamos normalmente hacia Tambo Quemado, llegamos hasta el punto fronterizo, Tambo Quemado, y de ahí pasamos a Chile, ¿no? Normalmente todas las cargas que se van a exportar hacia Arica, ¿no? Que no olvidemos que el puerto de Arica concentra más del 85% de la carga de importación es carga boliviana, que viene para Bolivia. Entonces, este corredor es muy importante para nosotros. Pero también tenemos otro de color verde acá en el norte. También tenemos aquí en la parte de abajo, esto que está de color plomo, un poco el corredor sur hacia abajo. Y también tenemos un corredor oeste-sur. Y por otra parte tenemos también otra vía fundamental, que es esta de color naranja, que une el norte con el sur. Miren, desde Beni y va hacia Tarija, ¿no? Que también es otra salida importante, ya que también llega a conectar con la Argentina, ¿ya? Eso hablando un poco de corredores para que podamos aprender cuáles son estos tipos de corredores, ¿no? Ahí como lo vemos a detalle, el corredor este-oeste es la que nos va a vincular hacia los puertos del Atlántico, básicamente. Y si nos vamos hacia el lado derecho, nos puede conectar vía carretera, como podemos ver hasta Santos. Por favor, ahí pedirles, hay una persona, creo que está rayando la pantalla. Eh, Pedirle favor, no hagan eso, ¿ya? Por favor, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Ya. Ahora, mil disculpas, estimados participantes. Ahora vemos el siguiente corredor, norte-sur, que vincula las ciudades principales entre Santa Cruz, Trinidad, Cochabamba y Tarija aquí en el sur. Y lo más importante, también puede conectarnos con Puerto Rosario hacia abajo, ¿no? Con Argentina. Este corredor inicia en Trinidad y como les mencioné anteriormente, llega hasta Yacuiba. Y es importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Especialmente cuando nos toque armar la matriz de distribución física. Luego tenemos el corredor noroeste, que no voy a entrar mucho en detalles, pero la importancia de este corredor es sobre todo las personas que viven en Beni, ¿no? En el norte de Pando, también todo lo que es Pando, y conecta hacia el lado oeste, hacia Puerto Hilo con Perú, ¿no? Que también allá tenemos otra salida, ¿no? Muy importante. Luego tenemos el corredor oeste-sur, que sobre todo sirve para el tráfico de las ciudades que están en el oeste, en el suroeste básicamente de Bolivia, ¿no? Sucre, Oruro, Potosí y Tarija. ¿Ya? Luego tenemos los documentos de embarque necesarios para realizar estas exportaciones o importaciones. Se necesitan estos documentos de embarque que son muy importantes, ya sea una guía aérea, una carta de porte, etcétera, u otro documento que son necesarios para que la carga pueda salir del país, que sería una exportación, o pueda ingresar al país, tomando en cuenta y entendiendo, ¿no? Que la exportación, según la normativa boliviana, ¿no? Lo que establece la ley de aduana es la salida legal de una mercancía desde territorio nacional, aduanero nacional, hasta un territorio extranjero, cumpliendo las formalidades aduaneras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos realizando una exportación hacia cualquier lugar del mundo, tiene que salir por la aduana nacional, que es la institución autorizada para autorizar la salida o el ingreso de las mercancías. Todo lo que salga, el comercio que salga por distintas zonas que no sean las zonas aduaneras, se llama contrabando. Eso no es una exportación ni es una importación, ¿ya? Ahora, entrándonos ya a la parte documental, en la parte carretera, aquí les acompaño la normativa para que ustedes se puedan guiar. Por ejemplo, si vamos a exportar vía carretera hasta Puerto Arica, digamos, ¿no? Vamos a dejar una carga ahí, vamos a necesitar sí o sí documentos de embarque. En el caso carretero, carta de porte o el conocimiento de transporte internacional, el CDT, vamos a necesitar el MIG-DTA y también aquí al lado derecho tenemos el respaldo. ¿En qué se está respaldando el transporte internacional para emitir estos documentos? Aquí vamos a tener
los acuerdos por el cual Bolivia es signatario en el comercio exterior, ¿no? Especialmente con la comunidad andina. Ahí tenemos la reglamentación. Como podemos ver aquí en la carta Deporte por Carretera, los datos que contiene son básicamente el transportador internacional, el remitente destinatario, el consignatario, el lugar de la recepción, el lugar de la entrega, cantidad y tipo de bulto, descripción en peso y en valor de las mercancías, el valor del flete y otros gastos, y la firma del remitente y del transportador, ¿no? Y esto de acuerdo también, obviamente, en un contrato. ¿Ya? Como podemos ver aquí, la Carta de Deporte Internacional, ahí tenemos un documento en pantalla para que más o menos se puedan guiar, ¿no? Con todos los documentos que son necesarios para la exportación, ¿no? Esto cuando es por carretera. Como también tiene que venir acompañado del MIG DTA, que es el Manifiesto Internacional de Carga, Declaración de Tránsito Aduanero, que también esto a través de convenios internacionales se necesita este documento para poder transitar por los demás países por vía carretera, ¿no? La emisión de este MIG DTA debe contener el transportador internacional, el vehículo habilitado, ya sea el camión o el tracto, la unidad de carga, remolque o semirremolque. Aquí tenemos que entender dos cosas, estimados participantes. El vehículo viene a ser solamente el camión o tracto. Por ejemplo, cuando un tráiler, como comúnmente lo llamamos, está sin el contenedor, ese es un camión o un tractor, digamos, ¿no? Y la unidad de carga vendría a ser el contenedor o a veces el remolque o semirremolque. Ya son dos cosas muy distintas. El vehículo habilitado siempre es el que tiene autopropulsión por sí misma, como ser un camión, etcétera, ¿no? Pero en cambio un contenedor no puede moverse por sí solo, necesita de una unidad, un vehículo, perdón, que tenga un tracto, ¿no? Lo demás solamente es lo que acompaña al camión, ¿ya? Ahí tenemos otro ejemplo también de manifiestos de carga. Hice una consulta. La importancia, ¿no? De los campos, ¿no? De estos manifiestos, ¿no? Tanto el nombre y el domicilio del transportador, que ahora con la mejora que ha venido actualizando la aduana, ya muchos campos se manejan de manera automática, ¿no? El rol del contribuyente, el número, la fecha de emisión, la aduana de partida, la aduana de destino, ciudad de destino final, país en tránsito, marca y número de chasis de la unidad, capacidad de arrastre, placa del camión y otros documentos necesarios para el tránsito en el comercio exterior, ¿ya? Como podemos ver ahí en la presentación, son muchos el monto del flete, el seguro, tipo de bultos, cantidad de bultos, peso bruto, el remitente, el destinatario, el consignatario, los documentos anexos, los precintos, las marcas, firmas, sellos y ruta, ¿no? Sobre todo la ruta y el plazo que da la aduana para que esta carga salga desde una ciudad y llegue hasta el destino, ¿no? Y cuál va a ser la ruta que se le va a asignar. Eso es básicamente un poco entrando en la parte de documentos, ¿no? Porque antes de ir a distribución física, nos gustaría que puedan aprender y sepan la importancia que tiene o que tenemos acá para poder entender a la materia, ¿no? Estamos hablando solamente de este documento de transporte y como ven ya vamos por el campo 46, donde vamos a encontrar cantidad de bultos, peso bruto y al final también en original se va a quedar la aduana de partida, un duplicado, paso fronterizo, un triplicado, paso de entrada en frontera, un cuadriplicado, aduana de destino y un quintuplicado, el declarante, ¿no? Entonces, también la importancia que tenemos que tener de saber los tipos de contenedores que vamos a utilizar o si no vamos a usar también contenedores, ¿no? Porque, por ejemplo, en vía aérea, que es donde tengo bastante experiencia ahí, cuando hemos tenido, ¿no? La oportunidad de trabajar en transportes aéreos bolivianos, que es el único avión de carga que tiene Bolivia, que puede levantar 60 toneladas más o menos, ¿no? La capacidad que tiene los aviones, el avión acá.
Aquí, por ejemplo, comentarles que en cuanto a los tipos de contenedores, es importante sobre todo por vía marítima, pero en avión no se ocupa casi los contenedores, ¿no? Y además los pocos que se ocupan son distintos, ¿no? Pero eso es otra área, ¿no? Lo podemos ver otro día, en otra oportunidad, en logística aérea, pero aquí la idea es que nos vamos conociendo de que hay también distintos tipos de contenedores. Tenemos los contenedores de 20 pies, que son los que están en pantalla, y para que ustedes se ubiquen es si bien están las medidas, pero de todo el tráiler que comúnmente llamamos, cuando vean un contenedor que ocupa la mitad del espacio de ese tráiler, es normalmente un contenedor de 20 pies como el que estamos viendo en pantalla. Luego tenemos este más largo, que es un contenedor de 12 pies, y si se dan cuenta tiene el doble. El uno tiene 6 metros de largo y fíjense, este otro tiene 12, ¿no? Una gran diferencia. Y también vemos ahí los tipos de contenedores. Ya tenemos ahí los reefer, tenemos los open top, flat rat, tenemos los isotanques o tanques como lo llamen. Y aquí tenemos otro especialmente para líquidos, ¿no? Los flexitanques. Entonces, como podemos ver, hay distintos tipos de contenedores igual y se van a adecuar a nuestra necesidad. Por ejemplo, si estamos exportando fruta o verduras, necesitan ir refrigeradas. Carne, por ejemplo, pescado. Y para eso vamos a ocupar este contenedor que es un contenedor reefer, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver cómo estos contenedores reefer, cuando uno llega a la terminal, a Puerto Arica, tienen igual un trato diferente, un trato especial para que no se pierda la cadena de frío. Entonces ahí podemos ver cuál es el procedimiento cuando llega un contenedor y hay que hacer a veces el almacenaje de esa carga, cómo entran a unas cámaras especiales para que no pierdan la cadena de frío, ¿no? Ahí están viendo en pantalla cómo es. Que ese gráfico igual, ¿no? Tuve la oportunidad, me pasaron un material cuando fuimos a Puerto Arica, entonces me pareció una diapositiva interesante. Luego vemos también que en otro tipo de transportes, por ejemplo el ferroviario, aéreo, marítimo y fluvial, siempre va a haber un documento de embarque. Si es por vía ferroviaria, va a haber un conocimiento de carta de porte internacional que lo llaman TIF-DTA. Si es aéreo, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando hacemos una exportación, nosotros, la empresa aérea, como Transportes Aéreos Bolivianos, sí o sí emite un documento previo que se llama warehouse, que en el warehouse están los datos de peso y volúmenes de la carga y luego se hace el corte de guía, ¿no? De la guía aérea, como podemos ver ahí, que vendría a ser el mismo manifiesto aéreo, ¿no? Luego tenemos por vía marítima, también hay un conocimiento de embarque de la carga que sería el BL marítimo o más conocido como Bill of Lading, ¿no? Que lo tenemos ahí a detalle, que también es el manifiesto marítimo, y si es por vía fluvial, tenemos también el manifiesto internacional de carga, que también es una declaración de tránsito aduanero. Aquí en el caso fluvial, por ejemplo, se usa similar al BL, pero es por vía fluvial, ¿no? Lo que comúnmente lo podemos ver por hidrovía. ¿Ya? Y ahora acá en la parte de los manifiestos de carga, por ejemplo, si queremos llevar una carga desde Santa Cruz hasta Puerto Bush, vamos a tener que ir vía marítima, vía terrestre primero y necesitamos la emisión de un MIG-DTA, ¿no es? Porque es vía terrestre, ese es el ejemplo ahí. Y una vez embarque vía fluvial, sí o sí, se tiene que entregar un documento de embarque por la hidrovía, ¿no? Que vendría a ser similar al BL marítimo. Ya, ahora el conocimiento carta de porte o TIF-DTA en el caso férreo es similar al MIG-DTA, fíjense, pero cambia de nombre, ¿no? Al ser férreo, es por eso que se lo llama TIF-DTA, ¿no? Porque no se olviden que es transporte internacional férreo, pero cumple la misma función. Ahí tenemos los datos que tiene que contener en el tema de transporte por trenes, datos del ferrocarril, remitente, destinatario, consignatario, lugar de recepción y de entrega, aduana de carga, aduana de destino, número de vagones, cantidad, descripción y peso de los bultos y itinerarios, ¿no? El valor del flete y la firma, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un manifiesto internacional fluvial, por ejemplo, ¿cuándo lo vamos a usar?
esto lo usamos y está respaldado, estimados participantes, por el protocolo adicional sobre asuntos aduaneros de la hidrovía fluvial Paraguay-Paraná, del cual Bolivia forma parte de este acuerdo. No nos olvidemos que en la guerra del Chaco, ¿no? Cuando se perdió toda esta parte de acá del Chaco con Paraguay, Bolivia obviamente negoció que nos den esta parte de territorio que es como un triángulo para que tope a este río, que es el río Paraguay, y a través de este río, como es agua internacional, Bolivia puede sacar con su propia bandera boliviana su carga y puede ser transitada por el río hasta salir al Atlántico, ¿no? Que esa es otra vía de salida muy importante que tiene Bolivia, que también estuve ayer conectado en la rendición de cuentas de la SPB, que igual lo publicaron, ¿no? Por la academia, y ahí estaba viendo que van a hacer inversiones el Estado, ¿no? Millonarias para potenciar lo que son estos puertos acá, ¿no? En el lado sur, ¿no? Muy abajo de Santa Cruz, ¿no? Para lograr tener más presencia en la hidrovía, ¿ya? Aquí, como podemos ver en el Manifiesto Internacional de Carga Fluvial, que viene a ser, como le dije, similar al BL, pero sería en el tema fluvial. Como podemos ver ahí en pantalla, normalmente se está sacando grano, se está sacando mucha oleaginosa, derivado de la oleaginosa, y también el mutún, ¿no? Que viene a ser un potencial que están con grandes proyectos, ¿no? Entonces podemos ver ahí también cómo se mueve también bastante carga del sector oleaginosa en el oriente boliviano. Aquí tenemos un ejemplo de un manifiesto marítimo. Como ven, este manifiesto tiene que tener nombre y nacionalidad del buque, número de viaje, puerto de origen, de embarque y de descarga, fecha de zarpe, ¿no? En qué fecha va a salir este buque, destino final, nombre del embarcador y el consignatario, los datos del BL, descripción, el peso y el volumen de ese contenedor, ¿no? ¿Qué es lo que está llevando? Ese es un documento marítimo, ¿no? Este documento en el cual se va a consignar la cantidad de embarcada, nombre del embarcador o shipper, el nombre del consignatario y a quién se debe notificar en destino del puerto, ¿ya? Ahora, yéndonos al tipo de carga, ya un poquito entrándonos ahí ya en materia. En el transporte marítimo, por ejemplo, podemos ver cargas por contenedores, como vemos aquí al lado izquierdo. También podemos ver aquí estos que están exportando fierro. Fíjense, esta carga va suelta, son unas barras de fierro muy grandes. Y ahí incluso vemos 6 personas, ¿no? Dentro de un buque, ¿no? Un buque que está llevando esta carga. También tenemos otro tipo de carga que son las cargas proyectos. Fíjense acá mayormente son mercancías sobredimensionadas, muchas veces proyectos petroleros, que son muy importantes, igual que lo tomen en cuenta. Tenemos cargas graneles limpios, que sería todo lo que es derivados de la soya. Por ejemplo, esto que ven como montañas son soyas, ¿no? Que la acopian en Arica, esperando que tenga un buen precio la soya en el mercado internacional. Y de ahí se cierra el trato y Bolivia vende, ¿no? Eso está esperando un buen precio a veces en Arica y desde ahí ya hacen la transacción. También podemos ver aquí al lado derecho cómo lo que es los minerales, ¿no? También son almacenados, cubiertos, ¿no? Bajo techo para que no contamine el medio ambiente, ¿no? Eso es Puerto Arica, esas imágenes. Ya, entonces aquí podemos ver un poco el procedimiento, ¿no? Los días que llegan las empresas navieras. Esto puede ser que haya variado un poco, ¿no? Porque es una información igual que tengo de unos cursos que pudimos ir allá y se los comparto, pero puede ser que haya variado quizás por la pandemia, ¿no? Pero como pueden ver, no es que todos los buques estén todos los días, no. Fíjense que algunas veces por semana vienen las líneas navieras, ¿no? MSC, CMA, MERS, etcétera, ¿no? Aquí tenemos el tipo de carga suelta, como le dije, como ser tubo, fierro, bobinas, planchas, cajas, big bag, ¿no? Que son estas bolsas grandes como unas bolsas que tenemos acá como las bolsas negras, pero más grandes, ¿no? Que pueden llevar a veces hasta 1000 kilos. Esas son las big bag, ¿no? Ahorita no tengo una imagen en pantalla, pero también tenemos carga suelta que vienen a hacer todo esto
estos rollos, ¿no? De fierro que están por acá. También tenemos la carga proyecto, que mayormente son cargas sobredimensionadas. ¿Cuándo lo llamamos carga proyecto? Cuando a veces sobrepasa las 30.000 toneladas. Y al sobrepasar las 30.000 muchas veces no va a poder caber en un contenedor. Muchas veces necesitamos ser transportadas de forma especial. Se requieren grúas. Generalmente son piezas que tienen alto valor muchas veces. Y ahí se tiene que trabajar en el tema de faenas con alta seguridad, con triple seguridad, como vemos ahí en la diapositiva. Y también tiene que haber análisis previo a la operación, ¿no? Generalmente con altos tiempos de anticipación y no tiene asociados rendimientos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estas cargas tampoco es que sean, que se ven todo el tiempo, pero que tienen que ser bien coordinadas cuando se está haciendo la importación de las mismas. Luego tenemos aquí el tipo de granel limpio. Como vemos acá, está cargando un buque granelero y este buque se ve lleno de soya, fíjense, ya sea harina de soya, etcétera, o maíz. También tenemos acá el tipo de cargas minerales, ya hablando en temas logística, concentrado de zinc, plomo, plata. Importante, ¿no? Aquí es que tiene que tener altos niveles de seguridad, altos estándares ambientales y también el rendimiento. Esto igual lo mueven, les comento, igual con una maquinaria automatizada y por eso está ahí cuánta capacidad pueden mover por hora, ¿no? En tonelada. Aquí vamos a ver el anuncio de las naves, que es el procedimiento de planificación, luego solicitó de información, hay una evaluación de servicio, la asignación de sitios, ¿no? Para que por vía electrónica también se haga la reserva cuando va a salir un contenedor vía marítima, ¿no? Luego hay la atención de las naves, ¿no? O el carguío, luego la liquidación y facturación, ¿no? Ese es el procedimiento para una importación, por ejemplo. Ya, muy importante antes de pasar a la distribución física, igual ver el tema de los Incoterms, ¿no? Sé que seguramente algunas personas deben saber, otros no, pero tenemos también los famosos Incoterms que nos van a acompañar siempre, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el FAS, que quiere decir libre al costado del buque, que significa que el vendedor va a realizar la entrega cuando la mercancía está colocada al costado del buque, en el puerto de embarque convenido, en el término que se exige el vendedor para despachar la mercadería por la aduana para la exportación y puede usarse únicamente para transportes o vías navegables por mar. Ya, esto y el FOB es lo que quiero mostrarles para que me puedan entender más adelante un ejercicio cuando hagamos la liquidación aduanera. ¿Ya? Si bien tiene que ver esto con Incoterms, pero es necesario que lo sepamos. Mientras que un FOB quiere decir que vamos a vender un contenedor, por ejemplo, lleno de chía, por ejemplo, y nosotros vamos a venderlo FOB Arica. Significa que vamos a tener que sacar esa carga desde nuestra fábrica, cargarlo en un camión, llevarlo, pasarlo el control aduanero, obviamente, llevarlo y no solamente dejarlo a un costado del buque como el ejemplo anterior, sino que cargarlo en el buque para que podamos acabar con nuestra responsabilidad. Ahí vemos también en la aduana de Chile, estamos viendo un punto fronterizo donde al lado derecho tenemos allá Tambo Quemado y al lado izquierdo el Paso Chungará. Estos puntos son muy importantes porque se encuentran justamente bien en la frontera casi, ¿no? Luego, este TPA prepara estos recursos en la aduana de Chile para apoyar en descargar este tipo de carga. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, por Arica, antes de llegar a Arica hay un antepuerto, ¿no? Donde los camioneros tienen que esperar su turno para que no se colapse, digamos, ¿no? Puerto Arica, ¿no? Entonces han creado un antepuerto a unos 10 kilómetros. Primero llegan allá los camiones, ¿ya?
Luego hay una revisión, puede haber con la aduana chilena y con apoyo de TPA, y como vemos ahí hay un escaneado, ¿no? De los camiones para ver que no haya contrabando, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen que nos pasaron de allá. Una vez en el escaneo, les llamó la atención que había unos bolivianos que estaban queriendo exportar una piedra y le llamó la atención, y si se fijan, ahí es una piedra muy grande, ni siquiera es una piedra valiosa, ¿no? O una piedra preciosa. Y fíjense cuando quieren abrir la piedra y sospechan, al final la abren y fíjense, dentro de la piedra pillaron cocaína. Entonces, como pueden ver, es un trabajo arduo que hace la aduana chilena con Terminal Puerto Arica, con lo que vendría a ser aquí la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Como ven ahí, los canes que vemos son canes entrenados, al igual cuando nosotros hemos vivido, ¿no? Toda la experiencia en las exportaciones aéreas, sí o sí también vienen los de la FEL en cada exportación y revisan igual con los canes para evitar que se esté sacando sustancias ilícitas fuera del país, ¿no? Y aquí es lo mismo, no solamente que en otro país. Ahora aquí podemos ver en este gráfico cómo es el control en el ingreso para ingresar, pues no, a Arica. Del antepuerto entran a la puerta de control. Hay un control, por ejemplo, si es grano del Servicio Agropecuario y Ganadero de Arica, hay un aforo. Luego el camión tiene que dirigirse a la zona de descarga. Si es grano, va a ir a la zona de los granos, o si es contenedor, va a ir al patio de contenedores, ¿no? Luego se lo acopia todos estos granos hasta esperar un buque para su carguillo. Recepción del contenedor es similar, fíjense, entra por la puerta de control, hay un aforo aduanero, luego se dirigen al control de exportaciones, luego van a la ruma de contenedores, se lo apila hasta esperar que llegue un buque portacontenedores como el que se quedó atorado en el canal de Suez, y esta mercancía es embarcada y luego es despachada. ¿Ya? Aquí, como podemos ver, también hay un flujo de la exportación que tiene que ver más con la parte administrativa, ¿no? Cómo son los espacios y los tiempos para que la carga esté en el puerto. Y como podemos ver ahí, tenemos una imagen de eh, la zona del patio de contenedores. Fíjense acá, y allá está la zona de los granos. Seguramente esta parte que está techada deben ser los minerales. Y así sucesivamente, Arica está dividido, ¿no? Cada contenedor es a donde le corresponde. Aquí podemos ver otros mapas de las áreas que hay en el puerto Arica, y eso es muy importante, ¿no? Para que lo tomen en cuenta, ¿no? La parte de materiales peligrosos, cuál es la parte para granos, dónde están ubicadas las grúas, dónde van a estar los buques, etcétera. Entonces es una información que les puede servir. Ahora en el tema logístico, ¿qué es lo importante, estimados jóvenes? Fíjense ahí, tenemos en el caso de Santa Cruz que sacar una carga, por ejemplo, para Miami, digamos, ¿no? Nosotros tenemos varias opciones. Podemos ir vía carretera hasta Arica y desde ahí por barco, ¿sí o no? Para arriba. Podemos ir por acá y sacarlo por Montevideo, igual, ¿no? Por la hidrovía Paraguay-Paraná hasta llegar a Uruguay, ¿no? Y ahí podemos enganchar con sus puertos. O también podemos ir hasta Argentina, ¿no? Que Argentina sería acá todo lo que es Puerto Zárate, y desde aquí podría ir por el Océano Atlántico. También podríamos ir por acá por la carretera bioceánica hacia Santos de Brasil, que sería otro puerto, ¿ya? O también podríamos ir por la hidrovía, ¿no? Ya hace rato me confundí. Aquí está la hidrovía, ¿ya? Que también podríamos atravesar y salir por el Uruguay y dirigirnos hacia el Océano Atlántico. Como ven, son muchas opciones. Depende cómo dominemos el transporte férreo, aéreo, marítimo o fluvial, ¿ya? Hasta ahí es la presentación de la primera parte antes de enseñarles a hacer enseñarles a hacer una matriz de distribución física internacional.
Ya ahora siéntanse en confianza si tienen alguna consulta que nos los puedan hacer. Hola, hola, ¿me Si escucha? desean sus consultas pueden activar su micrófono. Sobre el tema, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escucha? Buenas Hola, noches, ¿me hola. escuchan o no? ¿Me escuchan o no? Sí, ahora sí. Bueno, la consulta era la siguiente, ¿no? El cartaporte, por quién es emitido? El Manifiesto Internacional de Carga también, ¿por quién es emitido? Y MIG-DTA por las Sí, empresas transportadoras de carga internacional, ¿no? En el caso terrestre. En el caso aéreo, por ejemplo, nosotros si la carga sale por avión, igual nosotros tenemos que emitir una guía aérea, ¿no? Que es la constancia para ustedes como cliente de que su carga está yendo en nuestra empresa de transporte. Y si es por vía marítima, tendría que emitirse un BL marítimo, ¿no? Ese es el procedimiento. Solamente que cada uno tiene su nombre, ¿no? Y hay otros documentos adicionales, les comento, estimados. Por ejemplo, ustedes solamente ven como cliente, ven una guía aérea, por ejemplo, si exportan por transportes aéreos bolivianos, que es el TAP, el único avión de carga que tiene Bolivia, pero nosotros internamente hacemos igual otros documentos como ser el warehouse, que es la recepción de esa carga, y hacemos es como un borrador interno, ¿no? De cuánta cantidad de carga está entrando, el peso, el volumen, etcétera, y otros datos más minuciosos, pero al final ustedes solamente ven una guía, ¿no? O también cuando ustedes van a Arica, por ejemplo, no sé si le darán a los clientes esta constancia al cliente final, pero en Arica, cuando nosotros fuimos allá, tuvimos la oportunidad de visitar, allá ellos igual tienen un documento interno que se llama Tarja, algo así, no me recuerdo bien su nombre, pero internamente ellos tienen una boleta de control y vuelven a recibir un borrador antes de que salga del puerto, digamos, ¿no? Y ellos tienen otro control interno que también es muy importante y necesario para realizar los procedimientos logísticos. ¿Ya? ¿Otra consulta si tuvieran? una Ah, ya. consultita más. Perdón. Antes de eso, unos mensajitos. El primero tiene relación con lo que hablé hace rato. Algunos ahí comentan, tanto piden Senasaga aquí para que vaya y voten al piso en Puerto Arica La Soya, dicen. Ya, ahí pasan dos cosas, estimados participantes. Ahora voy a ponerle la imagen de La Soya. Así tal cual como están viendo en pantalla. Me corrigen si se ve, por favor. ¿Se ve? Ya, este es el procedimiento. ¿Qué es lo que pasa, estimado? Primero, lo que va y lo dejan allá abajo es igual incluso podríamos decir el bagazo, el desecho ya de la soya, ¿no? Una vez ya han producido, ¿no? Todo lo que es el procedimiento oleaginosa, el aceite. Y esto es mayormente para los animales, ¿no? Para engordar animales, etcétera, que a veces lo exportan a Colombia, tengo entendido, y otros países seguramente, ¿no? Pero aquí lo dejan ahí porque es para engordar animales, ¿no? Por ejemplo, aves, incluso, por ejemplo, pasan por ahí, siempre paran las famosas gaviotas, ¿no? Y son, bueno, lo que nos dicen los chilenos, las gaviotas en Arica son bien gordas, dicen, y es de comerse la soya boliviana, dicen, ¿no? Entonces lo dicen ellos a modo de chiste allá. Pero comentarles que si bien está ahí abajo, es para animales, es verdad, pero comentarles como Arica es desierto, no llueve, entonces muy poco se humedece, pero también es para animales y a la vez también le ponen, le comento también una capita verde encima a veces, solamente que aquí no tengo otra foto, pero eso aclarar, no es para consumo humano, ojo con eso, directamente, es para animales, ¿ya? Ahora sí voy a pasar a la otra consulta de aquí del chat. Documentos necesarios para un despacho anticipado. Sí, el despacho anticipado es otro tema muy aparte que sí se puede realizar, es otro curso, pero comentarles, ¿no? En el tema de despacho anticipado,
hay que ver, ¿no?, el tipo de carga, los volúmenes, etcétera. Eso lo podemos ver a detalle en otra oportunidad, es un tema muy extenso, pero ya lo vamos a tomar en cuenta ahí, ¿no? Que tomen nota los encargados acá porque es un tema bien amplio, ya bien especial, que lo podemos ver en otra oportunidad, ¿ya? ¿Qué más? Ahora sí, había una persona que quería hablar, por favor, le cedo la palabra. Había una persona que tenía una consulta, no sé si puede realizarla, estamos atentos. ¿No hay consulta? Ya como no hay consulta, vamos a continuar con la elaboración de la matriz de distribución física internacional, ¿ya? Entonces, ahora como ya vimos un poquito la parte logística, vamos a ver qué importancia tiene todo lo que hemos visto acá en la matriz de distribución física internacional. Y para eso es necesario que hablemos un poquito sobre los incoterms, ¿ya? A grandes rasgos, porque también este es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de abarcar lo más que podamos con esta temática, ¿ya? Primero partir que los incoterms son términos de comercio internacional que definen las responsabilidades entre un importador y un exportador, ¿ya? Ahora, estos incoterms es necesario que siquiera lo mencionemos acá un poco para que ustedes se puedan ubicar qué son los incoterms y cómo lo vamos a aplicar en la matriz de distribución física internacional. Primero comentarle que el Incoterms en el tema de contrato de compraventa internacional es una cláusula del contrato, así como se toca en el tema de mercancías, precio, lugar, fecha, transporte, seguro, documentos, medio de pago, comisión, multa, legislación, idioma o arbitraje. En el contrato de compraventa internacional, el Incoterms viene a ser solamente un puntito de acá. Y si ustedes no lo colocan en el contrato, son ustedes los que se van a tener a las consecuencias ahí, ¿no? Pero ya yéndonos a detalle con este tema, a la parte práctica, la finalidad de los Incoterms es evitar la incertidumbre, ¿no? Obviamente. Y ya hemos visto lo que pasó, por ejemplo, en el canal de Suez, ¿no? Que un buque estuvo varado casi una semana y hemos visto las consecuencias millonarias, ¿no? Entonces aquí quiero irme directamente a la parte gráfica para que me entiendan, ¿no? Estos Incoterms son los que van a delimitar responsabilidades entre el comprador, el vendedor y respecto a la carga. Por ejemplo, un Incoterm XW significa que este contenedor, el exportador va a cumplir con dejarlo afuera de su fábrica. Por eso ahí tenemos la fábrica y los contenedores, ¿ya? Pero vamos a ver otros Incoterms que son exclusivamente para vías marítimas. Por ejemplo, FOB, FAS y FCA. Ya vamos a ver más a detalle cuáles son todos estos. ¿Ya? Luego tenemos los Incoterms que son de otro grupo, el grupo D, que son los Incoterms de llegada. Por ejemplo, DPU, DAP y DDP. ¿Ya? Ahora, el Incoterm ex-world, para que me entiendan de manera fácil, fíjense aquí en el gráfico, tenemos un pequeño contenedor que significa este cuadradito amarillo. Ya con la palabra MSC lo puse ahí. Esta es la fábrica, el exportador, el importador está a la derecha. Tenemos la terminal, tenemos el punto aduanero, que es este punto de color rojo. Tenemos el puerto, que está representado por esta grúa. Tenemos el buque, tenemos el mar. Y aquí abajo tenemos los documentos, riesgo y costo. ¿Ya? Ex-world significa que el contenedor, nuestra responsabilidad acaba cuando lo dejamos el contenedor afuera de nuestra fábrica. Ya es solamente un pantallazo para que no nos perdamos en la matriz de distribución física. FCA significa que nosotros tenemos que entregar la mercancía para la exportación, es decir, hacer la declaración de exportación o la DEX para que esta mercancía pueda ser entregada al importador, ¿no? Para que el importador mueva desde acá hasta su país la carga. ¿Ya? Luego tenemos
FAS, que quiere decir libre al costado del buque. Por ejemplo, una venta FCA Santa Cruz, por ejemplo, puede ser igual vía aérea, por ejemplo. Ahí tenemos una carga, una exportación aérea que realizamos en alguna oportunidad. Y si colocamos como exportadores FCA Viru Santa Cruz, digamos, significa que nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad cuando esta carga la dejemos en Viru, en el aeropuerto, ¿ya? Y que nosotros cumplamos con cargarla al medio de transporte, ¿ya? Luego tenemos FAS, que significa llevar este contenedor al costado del buque, como vemos acá, y vemos que el documento riesgo y costo están hasta ahí, en esa línea. Sin embargo, si nosotros queremos subir este contenedor arriba del buque, estamos hablando ya de otro tipo de Incoterm que ya sería el FOB, ¿no? Eso es lo que les quería mencionar ahí, ¿no? Un poquito haciendo un repaso con los principales Incoterm, ¿ya? Luego tenemos el FOB, que sería subirlo, el buque, el contenedor al buque, para que luego se vaya hacia el país del importador, ¿ya? Igual podemos usarlo por hidrovías, como podemos ver acá, en el caso de todos los puertos que hay, como Gravetal, Puerto Jennifer, Puerto Bush, etcétera. Fíjense aquí, es lo mismo, vía marítima sería, pero esto es a través de la hidrovía, ya por barcaza. Luego tenemos CFR, que significa pagar este transporte desde Arica hasta Miami, digamos, ¿no? Y si nosotros queremos aumentar un seguro, el Incoterm cambia a CIF y significa costo, seguro y flete pagado hasta el lugar de destino, que sería puerto en Miami, digamos, ¿no? Si vamos a utilizar y pagar el flete de ese transporte del avión, ¿se acuerdan que el anterior era solamente cargarlo, como ser FCA Santa Cruz? Pero si yo voy a pagar el transporte, digamos, y quiero hacer un CPT Miami, significa que voy a pagar el costo de ese transporte por vuelo hasta que llegue esa carga a Miami, ¿ya? Y si esa carga va a ir con seguro, se va a llamar SIP. La I es la que le hace añadir la palabra seguro y es que ese avión viaje igual, pero asegurado, ¿no? La carga asegurada. ¿Ya? El DAT ya ha sido eliminado. Hay un nuevo Incoterm que es el DPU. Esto ya es Incoterm 2020. Y aquí significa que nosotros podemos entregar la mercancía en un lugar acordado, sobre todo ya en el lugar de destino, no en nuestro país. Mayormente esto se puede usar, por ejemplo, para el tránsito de mercancía sobredimensionada, donde no creo que pillemos un camión con esas características para cambiar de medio de transporte, ¿no? Y normalmente lo que conviene es llevar esta carga hasta el lugar, desde el punto final, donde logran utilizar estas mercancías sobredimensionadas, ¿no? Como podemos ver en pantalla. Y por último tenemos el DAP, que sería entregado en un lugar de destino convenido, y por último el DDP, que sería llevarlo hasta el lugar del importador, incluso pagar los tributos, ¿no? Todo lo que es la liquidación aduanera, que sería ahí ya podemos hablar de todo lo que es los aranceles, lo que se tenga que pagar por los aranceles, impuesto al consumo específico, impuesto a los hidrocarburos y derivados cuando corresponda, y el IVA, ¿no? Que esos serían los tributos a pagar. Eso sería respecto al tema de Incoterm, ¿ya? Ahora que ya hemos entendido un pantallazo breve de lo que son los Incoterm, vamos a ver dónde vamos a poder utilizar esto en una matriz de distribución física internacional. Y para eso vamos a proyectarles aquí en pantalla. Tengo un Excel con un ejemplo sencillo de una exportación de barbijo. Lo que tenemos aquí es una exportación de 180,000 unidades de barbijo KN95, ¿ya? Ahí tenemos su partida arancelaria, el gravamen arancelario corresponde 0 porque hay una normativa por el COVID, de momento que no se está cobrando este tipo de insumos médicos, ¿ya? El origen de esta carga que vamos a importar es Gansha Juan, que esto es en China. El destino es Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, es un producto terminado. Este producto está en 9,000 cajas de 20 unidades cada uno. Son 750 cajas de cartón y hay 12 cajas dentro de cada caja grande, digamos, ¿no? El modo de transporte va a ser terrestre, marítimo, férreo o aéreo. ¿Qué es lo que va a definir la matriz de distribución física internacional que vamos a realizar? El precio unitario es de $0.60 americanos por unidad y por caja de 20 unidades es de $7.23. El valor total de la exportación es de $108 americanos. Y no nos olvidemos que la cantidad es 180,000, ¿ya?
Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver acá? El valor de esta carga, estos 108,000, le vamos a sumar el empaque, el embalaje y la unitarización, y ahí ya tenemos un valor ex-work, que lo he pintado de amarillo. ¿Se acuerdan que anteriormente les mencioné que era poner un contenedor afuera de mi fábrica, o este contenedor con barbijo, colocarlo afuera de mi fábrica, listo para exportar desde China hacia Santa Cruz? Ese es un ex-work. ¿Ya? Y lo pinté de amarillo para que se ubiquen dónde están los incoterms, ¿ya? Sigamos. Luego nos vamos a la parte de seguir sumándole el empaque, embalaje, los documentos necesarios para la exportación y la unitarización, y tenemos este ex-work que va subiendo a un costo de $109,035. ¿Por qué ha subido? Porque aquí hay un gasto en empaque, embalaje y en unitarización. Por favor, pedirles nuevamente el tema de la pantalla ya, estimados. Gracias. Ya. Ahora sí, ya es para que puedan ver los números también, ¿no? Correctamente. Ahora, tenemos este Incoterms que es puesto en fábrica. Significa que esa carga está puesta en fábrica, pero si nosotros queremos sumarle el almacenaje consolidado, el flete interno, un seguro interno, documentación aduanera y otros costos indirectos que vamos a ir sumándole acá de acuerdo al tipo de carga, vamos a ver que este Incoterms, si por ejemplo queremos, en el caso de China, si quieren llevarlo hasta un puerto de China, automáticamente aquí necesitan mover esa carga, y son todos estos gastos estimados que van a hacer que lo lleven ese contenedor desde la fábrica hasta un costado del buque. Y si hablamos de un costado del buque, ya estamos hablando aquí, estimados, de otro Incoterms que sería FAS, que significa libre al costado del buque, ¿sí o no? Y como ven, ya cambia el monto, ¿ya? Pero sin embargo, vamos a ver que aquí también hay otro FCA. Este FCA, ¿se acuerdan que quiere decir libre transportista? Uno deja esta carga para que directamente se cargue en un medio de transporte a llevar. Mientras que este FAS, este Incoterms de aquí, estimados participantes, solamente se hace si hay un buque, una carga, un buque básicamente para que esté al costado del buque, este FAS. Mientras que FCA significa dejarlo a un lado de un transporte que no sea buque, ¿ya? Entonces aquí, por eso vamos a ver que aquí tenemos una vía que es salir por mar, tenemos otra que también va a ser marítimo terrestre, que va a venir por Argentina, y tenemos otro que va a venir directo en vuelo desde China hasta Santa Cruz. Entonces, en esta matriz de acá, fíjense que no hay mucho, no es muy compleja, porque aquí es directamente cargar al avión en esta línea de acá, para que me entiendan. Mientras que estas otras dos son multimodal, terrestre y marítimo, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo? Eso quería, por favor, que no les quede duda. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Una consulta. ¿Ya? Estos montos, tanto del FAS, del FCA, determina el exportador en este caso, ¿no? O el importador, dependiendo al Incoterms que se va a tomar. ¿O cómo es la figura? Exactamente. Exactamente, depende, ¿no? Y eso es un buen aporte el que está haciendo sus compañeros. ¿Por qué? Si el chino vende ex-work, miren, este precio ex-work, ¿de dónde sale, estimado? Lo que vale el contenedor lleno con barbijo es esto de aquí. Perdón, en los barbijos en sí. Solamente las cajas de barbijo valen $180,000. Ahora, estos $180,000, estimado, fíjense, acá le sumamos empaque, envase, embalaje, unitarización, hasta que la unitarización, por ejemplo, es cómo lo van a ir acomodando, el empalet, etcétera, hasta que logran dejarlo en un contenedor listo para la exportación. Aquí ya se hace un ex-work. Ahora, este ex-work, que estoy pintándolo acá de amarillo, es básicamente la empresa de este ciudadano chino que está dejando la carga lista para exportar y la está colocando afuera de su fábrica. Si me dan un segundito, yo se los voy a proyectar.
Ahí está. No sé si me pueden entender. Esto es China y el exportador le está dejando de la fábrica de barbijo afuera. Pero obviamente ya tiene un costo el embalaje, envase y el contenedor, ¿sí o no? De aquí en adelante es responsabilidad del importador, ¿ya? Pero si el exportador chino haya vendido FOB, significa que tiene que llevar este contenedor hasta un puerto, no solamente dejarlo a un costado del puerto, sino que cargarlo a un buque. Ya es más responsabilidad y menos responsabilidad para el importador. Entonces, conforme vaya avanzando el Incoterm, se le carga más responsabilidad al exportador, ¿ya? Eso es un gran aporte, ¿no? Que hizo sus compañeros. Ahora volvamos, ¿no?, a nuestra planilla, ¿ya? Ahí va. Ya tendríamos ex-Word, pero ahora le sumamos, habíamos dicho, otros gastos, almacenaje, manipuleo, documentos de exportación, pagos bancarios, etcétera, hasta que llegamos a tener un FAS o un FCA en el caso de vía aérea, ¿ya? Si nosotros cargamos este contenedor que está a un costado del buque y pagamos estiva y desestiva, vamos a tener un FOB, que este FOB significa que la carga tiene que estar a bordo del buque. Si nosotros pagamos el flete de este buque, se va a volver un CFR, que es esta banda amarilla. Si a este pago de transporte en buque pagamos un seguro, que aquí lo voy a pintar de celeste para que ubiquen de dónde es que sale este seguro quizá, o bueno, es el que estoy. Por ejemplo, si pagamos de este viaje en avión, sería un CIP, si va con seguro. Y si fuera vía marítima, sería así. ¿Ya? Ahora, si nosotros sumamos carga, gastos en el puerto y otra documentación, ya podríamos estar hablando de un DPU, ya que es otro Incoterm. Y si ya a esto le sumamos ya pagar también el flete de ingreso desde la frontera hacia Bolivia, el flete interno, seguro interno, agentes o empresas despachantes de aduana que nos van a liquidar estos tributos, van a pagar a la aduana. En este caso, por ser barbijo, está en todo lo que tiene que ver con el COVID, no se está pagando arancel. Pero digamos, si nosotros le exigimos al exportador chino que él pague los tributos, que él desaduanice y me lo lleve hasta mi tienda, digamos, llámese Farmacorp, digamos, una cadena grande de farmacia, ahí estuviéramos hablando de un DDP. Y este DDP es el Incoterm final, que incluye incluso la desaduanización, el pago de tributo, todo lo que es gravamen arancelario. Si fuera derivado de hidrocarburos, se pagaría el impuesto a los hidrocarburos y derivados. Si fuera bebidas alcohólicas, etcétera, se pagaría impuesto a los consumos específicos. Estamos hablando ya de un Incoterm DDP. ¿Ya? Entonces aquí lo que podemos ver acá, si bien le vamos a pasar todo el material, pero quiero que le entiendan que esta matriz tenemos una vía marítima, que es la que hemos visto acá, tenemos los montos en dólares, cómo va subiendo la carga a la medida que avanza los Incoterm, como dijo sus compañeros. Tenemos también aquí el tiempo que va a tardar y nos va a ir sumando días, ¿no? Y al final se van a hacer muchos días por vía marítima. Pero también vamos a ver cómo manejando una cadena vía aérea, el transporte igual se va a hacer más directo y mucho más corto. Y al final van a ser ustedes, estimados participantes, los que van a decidir si lo traigo por vía marítima, ese barbijo, hasta Santa Cruz, o si me conviene traerlo por vía aérea. Ya, eso va a depender de la decisión que tomen ustedes en base a todos estos valores que vamos a añadir a la matriz y que obviamente dominemos también los costos de acuerdo a los Incoterm, ¿no? Y vamos a ir viendo qué ítem se va sumando y en qué momento va a cambiar de Incoterm, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo dejar este contenedor al costado del buque en China que subirlo. Si se paga el costo de carga de ese contenedor, se convierte en un FOB. Pero no estamos pagando el transporte desde ese puerto
marítimo de Xiamen hasta Arica. Si pagamos ese flete, fíjense, se va a convertir en Incoterm CFR y está sin seguro. Y si pagamos un seguro, se vuelve CIF. Aquí está de color amarillo. Y así sucesivamente hasta llegar a un DDP. ¿Ya? Eso quería aclarar, ¿no? Que le haya quedado bien claro todo lo que tiene que ver con la distribución física internacional. Pero yéndonos ya más a detalle para que me puedan entender, lo he dividido acá por colores, ¿no? Que esto aquí me van a entender bien. Por ejemplo, lo que ven aquí pintado de celestito es todo lo que ha sido la vía marítima, carga, estiva, desestiva, seguro internacional, flete marítimo, gasto portuario y documento de flete desde Xiamen hasta Arica. Lo que ven de celeste es un flete por el otro puerto, ¿no? Por el puerto Zárate, y lo que ven de color plomo son los gastos del flete aéreo, que es más directo, ¿no? Es pagar el transporte aéreo y a lo mucho el seguro, digamos, ¿no? Entonces, como ven, es más cortito y es más directo. Ahora, cuando llega a Bolivia, si lo sacamos por vía marítima, una vez llegue a Arica, como vemos acá, después tenemos que traerlo por tierra. Y por eso aquí van a ver el flete terrestre de color plomo, para que se acuerden. Si viene de Arica, desde Tambo Quemado hasta Santa Cruz, y si viene por este color celeste bajito que es por el puerto Zárate, van a traerlos desde Zárate hasta Santa Cruz. ¿Ya? Eso sería todo en cuanto a un resumen de la utilización de esta matriz de distribución física internacional, que es una herramienta súper interesante que les puede servir a ustedes para definir una buena toma de decisión respecto a la distribución física de algún producto en el comercio exterior. Eso sería todo en cuanto a lo que tenemos para compartirle esta noche respecto a la logística y la importancia de la matriz de distribución física internacional, y quedamos atentos a sus comentarios. Una consulta. ¿Sí? En esta matriz, estos precios que manejan, a lo que está ahora solamente son referenciales, ¿no? O son de casos que tal vez reales, digamos, en este caso de los barbijos. Son casos reales, ¿no? Pero van a depender igual, su precio depende del volumen que usted mueva, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en aéreo, traer una carga pequeña, digamos, no, qué sé yo, digamos, 100 kilos o 200 kilos, que traer un avión lleno de barbijos que cómodamente puede ser un vuelo charter, digamos, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Otro, el producto, ¿no? La cantidad o los volúmenes, etcétera, ¿no? Pero sí son costos relativamente razonables, ¿no? Para poder darles o asignarles un ejemplo. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra consulta, estimados? No tenemos más consulta. Si no hay más... ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. En esta matriz, obviamente, lo ideal es que si puedan darnos los costos estimados de cuánto me saldría traer una mercadería de China, otra de Israel o cosas así, porque es difícil conseguir cotizaciones estimada de algunas navieras, porque para eso necesitamos una proforma o un dato inicial, y por lo general cuando son empresas y estamos tratando de importar, lo que hacemos primero son cotizaciones iniciales, y lo digo por experiencia, que conseguir cotizaciones de naviera es casi imposible, porque por lo general es casi un compromiso que tenés cuando haces una cotización con una naviera, de que tenés que hacerlo con ellos. Y además, como uno no importa seguido, ya cuando uno quiere solicitar una segunda cotización, ya ni siquiera responde. Estoy hablando de agentes de carga, estoy hablando de naviera. Entonces, si en este momento nos pueden ayudar dando un estimado de cuánto nos saldría trayendo de China o de Israel o de Europa contenedores, sería ideal. Y yo no sé si los demás que están escuchando tienen la misma experiencia, de que por lo general nadie, o sea, son pocas las agencias de carga o naviera o agentes de carga que nos quieren hacer cotizaciones, porque solo son cotizaciones y al final no se cierra el negocio con ellos, y por segunda o tercera vez ya ni siquiera nos responden los correos. Y tengo experiencia con varios agentes de carga que me ha pasado eso, porque estoy negociando, busco el mejor profit con cada proveedor,
y pues tengo que hacer cotizaciones. Y al menos aquí en Bolivia he tenido ese problema. Y para mí este curso era ideal para que me den estimados de cuánto me sale traer contenedores así, ya sea de 20 pies, de 40 pies o carga suelta. Los días que demora, si traigo por Arica, si traigo por Chile, si traigo por Perú, es lo que creo que necesitamos en esta matriz. Claro, lo que pasa acá, por ejemplo, el tema de la matriz, ahí le estoy dejando mi número de contacto en pantalla, mi correo personal y mi número de celular. Escríbame, tenemos varios amigos, ¿no? De que trabajan en diversas empresas. Si es que quiere hacer una cotización real, digamos, le pueden dar opciones, ¿no? Es que tiene que ver mucho igual los contactos, ¿no? Porque a veces muchos estudiantes para sus proyectos piden, entonces para las navieras eso es bastante igual a veces como que molestoso, digamos, ¿no? Porque no son compras reales, etcétera, y mal que mal es tiempo. Pero ahí Claro, a eso me refiero, pero en mi caso yo sí lo digo por experiencia, son negociaciones que uno está haciendo con el proveedor y obviamente necesita los costos finales para ver si uno cierra el negocio, ¿no? Por lo general, claro que sí. demora 2, 3 días, 5 días, y por último ni nos responde, hasta ahí ni siquiera el proveedor quiere darnos respuesta porque no confía en nosotros, porque no Claro, tenemos la respuesta rápida de estas navieras o los agentes de carga que puedan ayudarnos. sí, ahí depende mucho, como le dije, sí o sí, esta elaboración de matriz es una guía, pero el que puede perfeccionarlo es cada uno según los datos reales que usted vaya buscando. Por ejemplo, usted, si ahí vimos 3 matrices y ahí usted tiene que buscar con una naviera, vimos la de Zárate que es otra y vimos la aérea que es otra. Tenemos 3 opciones, pero yo me voy a ir a la aérea, por ejemplo, que es donde he trabajado más, dentro de la aérea incluso. Lo mismo tal cual como le digo, si usted va a exportar 100 kilos, nada más va a tener un precio. Si usted va a exportar 1000 kilos, tiene otra tarifa. Si exporta 10.000, tiene otra en temas aéreos. Y si exporta el avión lleno o charter, tiene otra tarifa, mucho menor. Entonces le estoy hablando en un mismo medio de transporte. Yo le estoy diciendo, hay como 5 o 6 precios diferentes por kilo o por volumen, que eso es otro dato también a tomar en la parte aérea, porque siempre se cobra el mayor, ¿no? De acuerdo a la fórmula. Si sale por peso o volumen, siempre se toma la mayor, pero se va a encontrar con 6 tarifas diferentes o 7, de acuerdo a la cantidad que usted traiga. Entonces, por más que le estoy hablando de un medio de transporte, si yo no sé la cantidad y el precio, ¿no? O el volumen, el valor de esa carga que usted tiene, difícilmente, ahorita le voy a decir es tanto, digamos, ¿no? Porque tenemos que hablar de temas a detalle. No es lo mismo exportar granos, que igual se exporta en avión, que exportar las cargas valores, ¿no? Que son todo lo que es oro, bolivianita, etcétera. Tiene otro valor esa carga, que incluso cuando llega, a veces llega escoltada, ¿no? Llega escoltada. Entonces, tantos tipos de cargas que hay y tantas cantidades. Entonces, lo que yo les recomiendo, mientras usted sea más precisa desde su factura comercial, cuánto es lo que quiere traer o comprar con ese cliente, qué volumen, qué lugar exacto desde dónde va a traer la carga, etcétera. Mientras usted sea más precisa, le va a facilitar al encargado de comercio exterior para que él le oriente mejor y tenga un dato exacto del monto que usted desea traer, digamos, ¿no? Entonces, quizás ahí lo que hay que trabajar es desde cero. Usted, mientras más información consiga, le va a facilitar al que haga la cotización para que le haga un precio razonable y pronto, ¿no? Eso sería quizás como recomendación, ¿no? Pero igual, como le digo, si desea traer en alguna oportunidad, nos escribe. Ahí está nuestro contacto. Tenemos como unos 8 o 10 amigos que trabajan en este rubro y bueno, sé que le harían una cotización real, digamos, ¿no? Nos escriben. No hay problema. Está bien. Y otra cosa, en una oportunidad también hablé para ver si en un futuro pueden hacer una guía, una visita guiada a los puertos de, de Iquique y Arica. No sé si eso está en un proyecto en futuro con ustedes. Sí, en 2 meses les comento que tenemos un viaje. Sí, entonces le vamos a hacer llegar a detalle a ustedes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Verónica. Verónica. Ya le vamos a hacer llegar a todo el grupo, pero también a usted, ¿no? Ahí especialmente. Vamos a hacer una visita con algunas empresas, ¿no? Estamos ya concretando en ello, depende mucho de las restricciones, de si se libera, ¿no? Y no
no hay más restricciones en mayo. Vamos a hacer un viaje, le vamos a hacer llegar a cada uno, ¿no? A su correo electrónico. Eso no tengan pena. Ok, gracias. ¿Tienen alguna otra consulta, estimado? Buenísimo. Y otra consulta, no sé, tal vez redundando, ¿no? Es sobre lo mismo, algo que tal vez me generó duda. ¿Tiene más o menos aproximado el alquiler de contenedores, tanto de 20 pies o de 40 pies? Como datos referenciales, más o menos Sí, para tener idea. escríbame al mi correo y depende, por eso le digo, depende, depende qué carga. No sé si va a exportar carga general, si es un contenedor reefer, etcétera. Entonces, si usted tiene una carga, digamos, escríbame un correíto y yo voy a pasarle para hacer lo más preciso posible como con la compañera, ¿no? Me escribe nomás internamente. Ya está mi contacto ahí en pantalla, lo voy a volver a colocar. No hay ningún problema. Ya me escribe ahí cualquier duda que tenga exacta para ser lo más preciso posible, ¿no? Si va a utilizar algún servicio, ahí mire, está el contacto, me escribe y haremos las gestiones para que le pasen la cotización real. ¿Listo? Ok, muy amable. Ya. ¿No hay más consulta? Ya. Está mi número de contacto en pantalla, estimado. Cualquier consulta que tengan en específico, ustedes nos escriben. Estamos ahí, ¿no? Para colaborar en lo que podamos. Muy agradecido con la Academia de Innovación por permitirnos también impartir este taller y pasamos con los organizadores también para que puedan hacer la clausura. Muchas gracias, Víctor Hugo, por la disertación de hoy. Y ahí no teníamos varias preguntas, ahí también para aclarar un poquito. Hay temas que son más específicos que igual nosotros de Academia de Innovación los damos. Por ejemplo, hablaban un poco de los contenedores. Hemos dado nosotros ya en 2 oportunidades un curso específico en tema de contenedores, porque hay muchos tipos de contenedores para los diferentes tipos de cargas que se adecúan, ¿no? Entonces, es información ya más específica para ciertos temas, como igual algunas de nuestros participantes igual hacían referencia, ¿no? Entonces, igual invitarlos a que puedan estar atentos a nuestros talleres de capacitaciones que nosotros estamos brindando desde Academia de Innovación. Y nuevamente recordarles para quienes quieran acceder tanto a la grabación de nuestro evento, también al material que ha compartido nuestro disertante el día de hoy, como también la certificación con aval académico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ya saben ustedes, quienes están en el grupo de WhatsApp, en la descripción del grupo ustedes tienen las opciones de pago, ¿no? Para poder hacer su inversión de 50 bolivianos y se les puede enviar a sus correos electrónicos hasta la semana siguiente todo lo que ya le hemos mencionado, ¿no? El material que compartió nuestro docente, la grabación, como también el certificado con aval académico. Muchísimas gracias. Quienes no han podido tal vez cancelar el día de hoy, pueden hacerlo hasta el día viernes. Entonces, tienen plazo hasta el día viernes para que puedan hacer su depósito y nos envían los comprobantes con su nombre completo y correo electrónico para que podamos registrar su pago. Muchísimas gracias, bendiciones y muchas gracias también por su participación el día de hoy. Un abrazo.